con Hernán y ya está conectado Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo estás, Martín? Buen sábado. Buen día, Vivi. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, una semana muy movida, pero hoy creemos que todo pasa por estas imágenes, ¿no? Por lo que va a suceder y por lo que tenga para decir, sobre todo para el sector agropecuario, el presidente Javier Milei cuando llegue al acto inaugural de la rural. Y en un ratito vamos a estar ampliando con Fernando Bertello, que ya se prepara también. ¿Cómo ves vos lo que pueda llegar a suceder hoy, Martín? Mira, primero que todo, hay un anuncio previsto y preparado por el presidente respecto a una rebaja de retenciones que, por lo que surge de fuente del gobierno, va a ser un anuncio importante, va a ser un anuncio muy abarcativo y relevante, de manera de que, a pesar de cierto malestar que había en el sector rural en los últimos meses, esperando un gesto y que se podía suponer que no iba a ser tan favorable esta visita del presidente a la rural, si se concreta como parece ese anuncio, seguramente va a ser una visita en ese ambiente exitosa para el presidente, con lo cual vamos a esperar la letra chica de ese anuncio, pero al parecer lo que dice el gobierno es que va a ser un anuncio abarcativo, una medida amplia. Después, las fotos que tenemos ahí a un costado seguramente no se repetirán de esa misma manera. No creo que tengamos al presidente y a Villarruel compartiendo nada, básicamente. ¿La vicepresidenta va? Porque hay versiones encontradas y lo hablábamos con Hernán, ¿no? Hasta ayer a la noche se decía que no. Mirá, oficialmente no dio de baja su visita, estaba invitada. Seguramente va a ser sería un momento incómodo. Ella tiene, por supuesto, todo el derecho de asistir. El presidente no quiere saber nada, ya la ha tildado de bruta, traidora en un discurso. Sí. Todo su equipo se dedica cada vez que puede a denostarla. Vamos a ver si ella cumple con su rol institucional o tiene la prudencia de decir, bueno, no ir a generar una situación de ruido a ese acto. Si ocurriera, seguramente va a haber todo un problema para la gente de protocolo de dónde ubicarla. No creo que él quiera tenerla siquiera en el tiro de la foto, ¿no? Así que eso vamos a verlo. Y el otro personaje que vemos en esa foto, que es Jorge Macri. Recordemos que la última vez que se cruzó con Milei no le dio la mano al presidente, que fue en el TEDEM del 5 de mayo, ¿no? Y también tiene la costumbre y te diría la responsabilidad institucional casi de participar de esos actos. Así que puede ser en ese sentido, bueno, también un acto para estar siguiendo gestos, ¿no? de los protagonistas. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Quería preguntarte, ya yendo a lo que es la campaña en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después de lo que fue ese cierre caótico de listas, y ya empezó la campaña, unas fotos de unidad que mostró Kicillof con Mayra Mendoza, allí en la tercera sección electoral. Y estas alianzas que quiero tu visión, ¿no? Estas alianzas atadas, yo digo, con un hilo sisal, en el peronismo, por ejemplo, pero también en el PRO y la Libertad Avanza, que digo, el PRO solamente obtuvo tal vez la palabra alianza dentro de los beneficios. Sí, la verdad que el cierre electoral fue muy poco usual, porque todos los frentes, los dos principales sobre todo, pero incluso también los que se presentan como tercera vía, terminaron, te diría, más rotos que unidos, a pesar de que sus listas están ahí como si fueran un único bloque. Y te plantea un montón de preguntas hacia adelante, ¿no? Sobre la salud de esas alianzas. El caso del peronismo fue el más notable, que tuvo que rezar para que se cortara la luz, vamos a decirlo así, y poder ganar tiempo para tener 2 días más para negociar unas listas que no podían terminar de cerrar, al punto que el gobernador había presentado, sin decirle a sus contrapartes del kirchnerismo, una lista paralela. De manera que en el caso del peronismo hay una confluencia casi por obligación, que uno imagina que no va a durar ni 2 días una vez que terminen las elecciones, y que seguramente seguiremos viendo capítulos de tensión a lo largo de la campaña. Ayer hubo una foto, es cierto, entre Kicillof y Mayra Mendoza. Tremenda, en un contexto que le coincidió en un momento terrible, ¿no? Porque había habido un crimen. El asesinato de Leonardo Bence, Martín. Claro. Exacto, en el mismo distrito donde ellos estaban haciendo campaña, y bueno, no hubo ahí el más mínimo reflejo de suspender el acto o de tomar alguna decisión alternativa.
Eso seguramente es una medida que cualquier estratega de la campaña rival estaría celebrando, más allá de la tragedia, Sí. por supuesto, porque justamente la Libertad Avanza lo que está buscando instalar en la campaña es el tema de la seguridad, ¿no? Y en cuanto a la alianza de la Libertad Avanza y el PRO, bueno, es una alianza a medias, una gran parte del PRO, sobre todo los intendentes del interior, decidió no participar de esta confluencia, y además vamos a ir a votar el 7 de septiembre, o van a ir a votar los bonaerenses el 7 de septiembre, probablemente cuando ya se haya visto que unos días antes el PRO y la Libertad Avanza no acuerden listas comunes en la ciudad de Buenos Aires, donde Karina Milei, a quien vimos en pantalla, ha decidido y bajó ya el mensaje de no acordar con Jorge Macri una lista común de senadores y diputados nacionales. Entonces son alianzas muy endebles, ¿no? Claro. Y Somos incluso, que era la alternativa de confluencia entre periodistas disidentes, radicales y otros, también termina detonado, y la mitad de los que se habían sacado las primeras fotos dejaron de estar en esa fuerza. Martín, así, ¿cómo te va? Así como el peronismo tuvo la foto de unidad, ¿vos imaginás una foto de apoyo del campo a Milei hoy? Yo creo que Milei se va a ir aplaudido hoy de la rural si, como indican las versiones previas, hace un anuncio de magnitud respecto de las retenciones, que es el principal reclamo del sector desde hace mucho tiempo. Yo creo que es, por un lado, estratégico para acercar posiciones con ese sector, el anuncio, y también tiene una influencia muy importante en la campaña. Recordemos que Claro. en la provincia de Buenos Aires el campo tiene muchísimo peso en una elección como esta, sobre todo, donde hay varias de las secciones electorales. En la provincia son 8 elecciones distintas las que vamos a ver en septiembre, y muchas de esas secciones, por lo menos 4, tienen un peso muy importante el voto rural, ¿no? Entonces, creo que también el gobierno está pensando en esa coyuntura. Martín, ya había tenido una previa, bueno, ahora después lo vamos a estar también desarrollando largo y tendido con Fer Bertelo sobre el tema, pero digo, más allá de las reuniones y del buen feeling que claramente tiene el presidente de la Nación con Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, ya había tenido ese primer cara a cara, por primera vez con los representantes de la mesa de enlace, ¿no? Que nunca había existido. Digo, eso fue como un primer acercamiento importante, y ahora lo que puede llegar a pasar en el día de hoy. Por Al otra gobierno le parte, preocupaba sí. la posibilidad de que Milei hoy que Milei fuera a la rural a hablar y tuviera una recepción fría o algún tipo de hostilidad. Por eso empezó ese trabajo fino con esa reunión que vos nombrás, y bueno, este anuncio que va a ser un anuncio amplio, ¿no? Total. Martín, ya ahí tenemos muchas consultas, pero ya que la tengo a Karina Milei en pantalla, quería consultarte por a ver, ¿qué pasa con el círculo chico y el más cercano a Santiago Caputo, entre ellos y Karina Milei? Bueno, hubo una tensión muy fuerte. Ese grupo, digamos, los militantes digitales que están alineados detrás de Santiago Caputo, Sí. esperaba una participación importante en las listas electorales. Lo venía reclamando explícitamente, incluso se lo habían planteado personalmente al presidente. Ahí vemos al gordo Dan, Agustín Sí. Rosmo, que es diputado bonaerense actualmente. Habían ido a ver al presidente, a llevarle incluso una lista de nombres, buscando su intervención. Y Karina Milei, que es la armadora política, junto con los primos Menem y con Santiago Pareja en la provincia de Buenos Aires, les dijo que no. Y les demostró que la que arma la política y la que establece la línea Es ella. Es ella, y fue tajante, te diría casi que buscó dar un escarmiento de alguna manera con las listas. Solo les dio un lugar, que es el 5º lugar en la tercera sección electoral para Nahuel Sotelo, que es el secretario de Oculto, pero dejó fuera a todo el mundo. Eso generó una reacción. Detrás había internas o sospechas al menos de carpetazos y operaciones mediáticas con acusaciones cruzadas a los Menem, a Santiago Caputo o a algunos de sus empresarios amigos como Leonardo Scaturice. En el medio de todo eso pareció romperse esta lógica que siempre dijo Milei del triángulo de hierro, de que él, su hermana y Caputo eran una sociedad indestructible. Sí. Y quedó claro que acá no hay un triángulo, hay una línea recta,
y que son Javier y Karina Milei mostró que mandaba ella en el armado político y mostró un comunicado, un tuit que puede leerse como un comunicado de la Secretaría General en la semana, en el que estableció una regla, muy clara, muy, si querés, poco acorde al liberalismo, pero en el que dijo, acá el que no esté de acuerdo con lo que decido yo, está en contra del presidente y está fuera. Acá se demanda obediencia. Y ese mensaje fue un mensaje casi de tono militar. Bueno, creo que puso orden, al menos momentáneamente. A partir de ese momento se callaron, al menos quienes estaban cuestionando. Hay fuentes que dicen que empezó a haber cierto reacomodamiento, cierto acercamiento de vuelta entre ella y Caputo, y un nuevo orden en el cual, queda claro que Karina Milei es la responsable del armado político sin ninguna otra sombra. Claro. Entra Guillermo Francos a ser un poco como un mediador en esa mesa chica, y Santiago Caputo, si lo acepta y se acomoda, tal vez vea mermada su influencia, pero siempre siga teniendo una influencia importante en el ámbito de la comunicación estratégica del gobierno. Vamos a ver si eso se aquieta y si esas aguas vuelven a fluir con naturalidad. Pero lo que quedó claro es que, como nunca antes, los dos hermanos Milei tuvieron que salir a decir, acá hay que alinearse. Y Milei lo dijo en un discurso en Córdoba: verticalismo y pragmatismo. Esas son las dos variables para esta etapa. O sea, hay que alinearse a lo que nosotros decimos y hay que aceptar que podemos hacer un armado de listas que esté lleno de peronistas, de kirchneristas, de masistas, porque lo que necesitamos es, el fin justifica los medios, y lo que necesitamos es seguir lo que dice el jefe. Porque Martín, siguiendo la línea de lo que bien estás explicando, y uno lo ve en Milei y en su hermana, Karina Milei, que Milei es un presidente que está en minoría, pero que no propone acuerdos, pero sí exige apoyo incondicional. Sí, así es. Por eso puede ser útil, en una campaña, decir, cortemos con las internas, vamos todos para adelante, acá hubo una decisión y esa decisión no se discute. Ahora, un gobierno en minoría, como vos bien decís, le va a costar mucho con esa lógica de que el jefe tiene razón y el que no le gusta es el enemigo. Le va a costar mucho construir acuerdos para sacar las leyes que está comprometido a sacar después de las elecciones. En un hipotético caso de que le vaya bien al gobierno, gane las elecciones, y que es lo que parece indicar las encuestas, las elecciones de octubre me refiero, va a tener más diputados, va a tener más senadores, pero va a seguir en minoría, en una franca minoría, y va a seguir necesitando acuerdos. Y tiene el compromiso de votar leyes de un calado muy, muy relevante, sobre todo una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma impositiva, que son las que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, que son las que los mercados esperan ver para decidir, o por lo menos inferir si el rumbo que toma la Argentina, un rumbo más liberal, vino para quedarse o está en riesgo. Todas esas leyes requieren un cierto rango de acuerdo, un cierto margen de concesión, que no tiene mucha relación con un mensaje como el que mandó Karina Milei en la semana, con esta cosa de se hace lo que nosotros decimos o afuera. Vamos a ver, tal vez esa apelación al pragmatismo de la que habla Javier Milei también sea una forma de anticipar que cuando las condiciones requieran otra cosa, se hará otra cosa, ¿no? Entonces es todo un experimento que estamos viendo en tiempo real, ¿no? No hay mucho antecedente para poder anticipar la conducta de un gobierno como el de los hermanos Milei. Yeah. Martín, muchísimas gracias como siempre por el contacto, Dale, un abrazo. Gracias. Bueno, acá está con nosotros también